Padre Celestial, te agradecemos por el descanso de la noche y por despertarnos y traernos aquí para continuar nuestro estudio de Daniel 1140 de 1989, el sueño de William Miller y todas las diversas líneas de verdad que están conectadas con este pasaje y las Escrituras. Sabemos que si vamos a entender esto correctamente, necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos lo concedas ahora. Sabemos que los Sankey están en camino hacia aquí para las reuniones de la próxima semana. Te pedimos que les concedas misericordia en su viaje y sabemos que tenemos amigos que vienen desde Canadá para, ser parte de estas reuniones. Por favor, protégelos también. Queremos ser vasijas orientadas hacia arriba para poder recibir la lluvia ligera que tienes para nosotros esta mañana. Entonces, si hay algún pecado, alguna transgresión que hayamos cometido que nos impida recibir la bendición de la lluvia ligera, mientras abres nuestro entendimiento a tu palabra esta mañana, te pedimos que nos perdones por ellos. Te pedimos que tomes control de mi humanidad y que la anules, que lo que digas sea para tu gloria y honor, y que anules a mis hermanos y hermanas que están escuchando estas cosas, para que entiendan como tú deseas que entiendan estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando de dar alguna información sobre la importancia de Daniel 11:40. ¿Cuántas verdades están conectadas con Daniel 11:40? Estamos haciendo esto para proporcionar un argumento de que con el colapso de la Unión Soviética en 1989, en cumplimiento de Daniel 11:40, esto marca el tiempo del fin para los 144,000. Cuando el león de la tribu de Judá comienza a desellar el mensaje profético para esta historia, un sello a la vez, es decir, de manera progresiva. Es un aumento de conocimiento, que se ilustra en Daniel 12. Entonces hemos estado dedicando mucho tiempo aquí en el versículo 40 para establecer algunos de estos temas y con el propósito de examinarlos más de cerca a medida que avanzamos. Al principio, hace aproximadamente una semana, mostramos que la historia de Daniel 11:40 comienza en 1798 y se extiende hasta el cierre de la aprobación humana, lo que significa que cubre la historia de los mileritas hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, la mayor parte de esa historia es la historia que llamamos la Odisea, y mostramos que la historia de las primeras 6 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, todas se repiten en la historia de la Odisea. Y luego mostramos que las 7 iglesias, la representación profética histórica de las 7 iglesias, también gobierna la historia del antiguo Israel. Entonces argumentamos que toda la historia de la Biblia está ilustrada en los últimos 6 versículos de Daniel 11. Ese es un reconocimiento bastante profundo. Por sí solo, no hemos explorado toda la profundidad de lo que eso significa. Simplemente lo colocamos en su lugar para que podamos esperar que sea cierto cuando traigamos otras líneas de profecía sobre Daniel 11:40-45, lo cual hemos comenzado a hacer un poco. Hemos identificado que la historia de Apocalipsis 13:11 comienza en 1798 y termina cuando los Estados Unidos hablan como un dragón en la ley dominical. Entonces, la historia del versículo 11 de Apocalipsis 13 es de 1798 hasta la ley dominical, y que la historia de Daniel 11:40 es de 1798 hasta la ley dominical. Por lo tanto, estableciendo una conexión profética, Bates, para cualquiera que desee ver la conexión profética entre Daniel 11:40 y Apocalipsis 13:11. También hemos argumentado si estás dispuesto a ver que el versículo 40 tiene el tiempo del fin para los mileritas 1798 y con el colapso de la Unión Soviética tiene el tiempo del fin para los 144,000. Entonces el tiempo del fin para el comienzo del adventismo y el fin del adventismo está en el mismo versículo. Eso es muy
profundo cuando lo piensas. Si lo piensas. Y luego pasamos por no completamente, pero... Y la razón por la que digo no completamente es porque todavía hay algunas verdades significativas con las que queremos tratar con el Rey del Sur, el poder del dragón en el versículo 40, y también con los Estados Unidos representados como el carro, los barcos y los jinetes. Pero hemos estado discutiendo estos tres poderes en este versículo. El Rey del Norte en el versículo 40, siendo la bestia de Apocalipsis 16. Los jinetes, carros y barcos representan la naturaleza dual, la fuerza militar y económica, los dos cuernos de los Estados Unidos al final del mundo cuando han perdido su camino. Y están allí en el versículo 40. Y el Rey del Sur, siendo el dragón en el versículo 40, son los tres poderes que llevan al mundo al Armagedón. Y Armagedón lo hemos mostrado aquí en Daniel 11:44 hasta Daniel 12:1, donde el Rey del Sur, Rey del Norte, llega a su fin sin nadie que lo ayude. Esto es Armagedón. Y son estos tres poderes en el versículo 40, la bestia, el dragón y el falso profeta, los que llevan al mundo al Armagedón. Entonces, la historia de Daniel 11:40-45 es la historia de Apocalipsis 16. Y aún hay más que decir sobre eso. Y hemos puesto en juego algunos otros pensamientos que no recuerdo traer de vuelta a nuestra atención, también con los que probablemente trataremos más adelante, pero en el versículo 40 estamos viendo que hay una guerra larga y prolongada entre el papado y el ateísmo siendo el rey del sur en el versículo. Y al principio, ¿no? El rey del sur ataca al rey del norte, lo empuja, pero en 1989, el rey del norte contraataca al rey del sur y lo arrasa de manera poderosa, pasando por encima de los países. Quien quiera que sea el rey del sur, cuando es arrasado en el versículo 40, es una confederación de países, porque el versículo dice que el rey del norte pasa por encima de los países. Por supuesto, estamos identificando eso como la Unión Soviética, que era una confederación de países. Pero aunque 1989 marca el cumplimiento de Daniel 11:40, el versículo en sí no llega a su fin hasta la ley dominical, Daniel 11:41, lo cual aún no hemos demostrado. Pero no se puede probar todo de una vez. Entonces estamos viendo en el versículo 40 una guerra larga y prolongada entre el rey del sur y el rey del norte, que termina en 1989, y luego cerramos ayer mostrando otra ilustración de esta guerra larga y prolongada. Todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo, y la historia del antiguo Israel y la historia de la iglesia cristiana se repiten en la Odisea, por lo tanto, todas se repiten en los últimos 6 versículos de Daniel 11. Entonces entramos en la historia de Josías, quien recibió un mensaje de advertencia de no involucrarse en la guerra que estaba comenzando. Y esta guerra era el rey del sur, el faraón Necao, el rey de Egipto, el rey del sur, que estaba empujando contra el rey de Asiria, el rey del norte. Y desde el principio, el faraón Necao le dijo a Josías: el Señor me ha enviado contra el rey del norte. Necesitas mantenerte al margen. Pero Josías desatendió ese mensaje de advertencia de Daniel 11:40 y fue a la guerra, y ahí es donde murió, y murió en Armagedón, ¿de acuerdo? Y en el 4.º año de Joacim, muchos años después, Jeremías 46:1-2. El rey de Babilonia viene y asesta el golpe mortal al faraón Necao. Así que aquí tienes una guerra larga y prolongada. Esta sección aquí es esta historia aquí. Solo la he traído aquí para hacer un punto. Tienes una guerra secundaria larga y prolongada, donde el rey del sur empuja contra el rey del norte, y luego, muchos años después, el rey del norte regresa y se venga de él. Y si lo vieras, tal vez esté a un nivel que no estás preparado para reconocer, pero aquí el rey del sur empuja contra el rey de Asiria. Pero esta guerra de la batalla de Carquemis la llama la Biblia
aunque comienza contra el rey de Asiria, cuando el rey del norte regresa, no es el rey de Asiria, es el rey de Babilonia. ¿De acuerdo? En 1798 es el papado el que recibe una herida mortal. ¿De acuerdo? Y si realmente vas a estudiar Roma proféticamente, y Daniel 11:14 nos dice que es Roma la que establece la visión. Así que necesitamos estudiar Roma cuidadosamente. Tienes la Roma pagana en la historia, luego tienes la Roma papal, pero Roma, al final del mundo, es la Roma moderna. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está la Roma papal. En 1798, recibiendo la herida mortal cuando el rey del sur lo empuja, pero aquí, cuando el rey del norte se venga contra el rey del ateísmo en 1989, esta es la Roma moderna. En esta historia, Uconai, el rey del sur, empuja contra el rey del norte, Asiria, pero cuando el rey del norte regresa y se venga contra el rey del sur, es Babilonia. Si puedes ver ese cambio allí, está marcando el cambio entre la Roma papal y la Roma moderna. Y nos está dando una lección de que Josías, como el liderazgo de la Iglesia Adventista del séptimo día, al rechazar el mensaje de advertencia de Daniel 11:40, termina en Armagedón, en el lado equivocado del asunto. Bien, ahora otra línea. De una guerra larga y prolongada es lo que abordaremos aquí. Voy a llamarlo la batalla de Constantinopla y Nínive, y verás por qué. Vamos a leer Apocalipsis 9:1. Y luego vamos a entrar en el comentario de Uriah Smith sobre esta historia. Leeremos los versículos del 1 al 3 de Apocalipsis 9. Y lo que estamos diciendo es que esta es una tercera historia que ilustra una guerra larga y prolongada. Esta es otra línea que pasa por encima de Daniel 11:40, la guerra entre el rey del sur y el rey del norte. Versículo 1 de Apocalipsis 9. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron a causa del humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, queremos decir algunas cosas sobre esto, pero quiero decir algunas cosas fuera de lo que es nuestro punto aquí. Sube al versículo 10 de Apocalipsis 8. El versículo 10 dice, y el tercer ángel tocó. ¿Qué tercer ángel? ¿Qué es esto? Demasiado temprano en la mañana para una pregunta, ¿eh? Es la tercera trompeta. Estas son las 7 trompetas de Apocalipsis. Y Miller, uno de los pioneros, entendió que las trompetas eran las fuerzas históricas que el Señor usó para traer juicio sobre Roma. Y las primeras 4 trompetas traen juicio sobre la Roma occidental, y la Roma occidental se desintegra en los 10 reinos de Daniel 7 para el año 476, debido a las actividades de las primeras 4 trompetas. Y aquí en el versículo 10 tienes la tercera trompeta, y es Atila el Uno. Dice, y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella ardiendo como si fuera una lámpara, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Esta ilustración de Atila el Uno es ¿cuál es el símbolo que lo representa en el versículo? Una estrella que cae, una estrella que cae. Bien, entonces cuando llegas a ver a Daniel, Apocalipsis 9:1, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo. En el adventismo hoy, porque el Islam se ha convertido en un tema en el mundo que el adventismo no puede negar, incluso si el adventismo no quiere colocar al Islam en la profecía, no pueden negar que las actividades del Islam están en marcha. Así que tienes algunas enseñanzas sobre el Islam que están un poco fuera del radar bíblico, ¿de acuerdo?
Y una de ellas se encuentra aquí y es una premisa de que esta estrella que cayó del cielo aquí es Mahoma. ¿De acuerdo? Y esto es en el contexto de Apocalipsis 9, porque Apocalipsis 9 trata sobre el Islam de la quinta y sexta trompeta, el primer y segundo ay. Pero lo que se argumenta aquí es que Mahoma, cuando comenzó originalmente, era un profeta de Dios, pero en algún momento, en el desarrollo de su historia de vida, se aleja de Dios. Bien, ahora lo que esto hace es, está usando la estrella que cae. Ese es el argumento. Míralo, era una estrella en el cielo. Estuvo en el cielo una vez. Tenía que ser una buena estrella, pero cayó, así que es una estrella mala. Entonces mi argumento en contra de eso es, ¿también estás tratando de decirme que Atila el Uno era un profeta de Dios? Sí, porque este es el contexto del pasaje. Si vas a hacer una suposición basada en el símbolo de la caída de la estrella, y hay otra caída de las estrellas en el mismo pasaje, y todo esto trata sobre las trompetas aquí, entonces tienes que ser consistente. Y de hecho, he tenido a una persona argumentar que Atila el Uno fue guiado divinamente por el Señor y no estoy tan familiarizado con la historia, pero Atila el Uno no era un hombre piadoso, según recuerdo la historia, en ningún momento a lo largo del camino. Pero ese no es mi punto. Una vez que haces esa suposición sobre el Islam, entonces tienes razones para argumentar que hay una posibilidad, o lo que sea, de que los conocimientos que se encuentran en el Corán, que algunos de ellos estén santificados e inspirados, y eso te lleva por el camino equivocado, ¿de acuerdo? Porque si vas a Génesis, solo para aclarar esto, Génesis, ¿qué es? 14:12, donde vemos un 16:12. 16:12, donde vemos a Ismael presentado, Ismael siendo el símbolo del Islam. ¿Sí? El versículo 11 de Génesis 16 dice, y el ángel del Señor le dijo, he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será un hombre salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Y la hermana White comenta sobre este espíritu de Ismael. Probablemente llegaremos a esa cita en algún momento de este estudio, donde su espíritu es un alborotador con todos con los que entra en contacto. Así que, y él será un hombre salvaje, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Sin embargo, habitará en presencia de todos sus hermanos. El espíritu que se asocia con todos sus hermanos presentes, según la inspiración, es este espíritu impío. ¿De acuerdo? Así que, cuando intentas argumentar que hay algún componente del Islam que está santificado y es sagrado, se opone a la declaración establecida de Ismael y todos sus descendientes. Pero no estoy tratando de hablar mal de las personas que están en la religión del Islam más de lo que estoy hablando mal de una persona católica cuando trato con la Iglesia Católica o el papado. No es a nivel personal, sino a nivel profético. Regresa a Daniel, Apocalipsis 9. A nivel profético, necesitamos saber con quién estamos tratando. Y cuando te tomas el tiempo, no lo haremos aquí, para mirar el término abismo y los comentarios de la hermana White sobre él, el abismo. Aparece aquí en Apocalipsis 9. Aparece en Apocalipsis 11 en asociación con la Revolución Francesa. Es donde Satanás es puesto por 1000 años en Apocalipsis 20. Y la Iglesia Católica en Apocalipsis 17 sale del abismo. Y cada vez que la hermana White comenta sobre el abismo, dice que es una nueva manifestación del poder satánico. Sí. Así que cuando ves al Islam saliendo del abismo, el espíritu de profecía también dice poder satánico. No dice nada sobre que Mahoma alguna vez fue un profeta, o que posiblemente haya algunas ideas santificadas que podamos extraer del Corán.
Así que no la hermana White, Uriah Smith comenta, ¿y quién es Uriah Smith? Es la mano ayudante de Dios en Daniel y Apocalipsis. Él comenta sobre este pasaje de Biblia y Apocalipsis 9:1-3. Y Apocalipsis 9:1-3 está hablando de una llave, algo que sucede en la historia. Porque ¿qué dice James White sobre la historia, sobre la profecía? Es historia por adelantado. Así que esta llave es una clave en la historia que abre el abismo en el versículo 1 y luego en el versículo 2. Cuando se abre el abismo, sale un humo del pozo como langostas y escorpiones en el versículo 3. Y esto está identificando el evento histórico que introduce el Islam en la historia. Bien, eso es un breve resumen. Ahora, Uriah Smith nos va a contar la historia que está representada en estos versículos, que permite que el humo del Islam entre en la historia. Versículo 1, este es Uriah Smith. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que caía del cielo a la tierra, y se le dio la llave del abismo. Para una exposición de esta trompeta, volveremos a recurrir a los escritos del señor Keith. Este escritor dice con verdad, hay apenas, y noten que Uriah Smith está de acuerdo con este Keith al que está citando, y que presten atención a con qué está de acuerdo, porque con lo que está de acuerdo, lo que está diciendo es que de todos los símbolos en el libro de Apocalipsis que son fácilmente establecidos, el que es más fácilmente establecido es la quinta y sexta trompeta identificando al Islam. ¿De acuerdo? Este escritor dice con veracidad que apenas hay un acuerdo tan uniforme entre los intérpretes sobre cualquier otra parte del Apocalipsis como respecto a la aplicación de la quinta y sexta trompetas o las primeras y segundas plagas en cuanto a los sarracenos y turcos. Sarracenos, quinta trompeta. Mahoma, sus seguidores. Turcos, sexta trompeta. El Islam se traslada a Turquía, el Imperio Otomano. Es tan obvio que apenas puede ser malinterpretado. En lugar de 1 o 2 versículos designando a cada uno, todo el capítulo 9 del Apocalipsis en partes iguales está ocupado con la descripción de ambos. El Imperio Romano declinó como surgió por conquista, pero los sarracenos y los turcos fueron los instrumentos por los cuales una religión falsa se convirtió en el azote de una iglesia apóstata. Entonces, una de las definiciones del papel del Islam que sostenían los pioneros es que el Islam fue levantado. Es una religión falsa para hacer un azote contra una iglesia apóstata. Y por lo tanto, en lugar de que la quinta y sexta trompetas, como las anteriores, sean designadas solo por el nombre, se les llama ayes. ¿Qué quiere decir con eso? Porque puedes pronunciar juicio sobre una persona secular, pero si pronuncias juicio sobre una iglesia, entonces es un ay, porque tiene la connotación religiosa. Así que ahora va a explicar esto. Constantinopla fue sitiada. ¿Qué es Constantinopla? ¿Qué es Constantinopla? La capital. ¿Es la capital del Imperio Romano desde cuándo? 330. Desde 330. Así que en 330 Constantino dividió el reino en 2, ¿verdad? Entre Oriente y Occidente. Y la rama política del reino fue hacia el este. Y cuando hizo eso, ¿qué le dio al papado? El asiento, por favor, siéntese. Le dio al papado su asiento en la ciudad de Roma. ¿Y quién es el papado? Es la iglesia. Así que a partir de este punto vemos a Roma occidental, un símbolo de la iglesia, y Roma oriental, un símbolo del Estado. ¿De acuerdo? Eso vale la pena mantenerlo en tu mente. Roma oriental es el Estado. Roma occidental es la iglesia. ¿Verdad? Constantinopla, ¿verdad? El nuevo centro político. Constantinopla fue sitiada por, ¿qué? ¿La séptima, octava vez? Por primera vez después de la extinción del Imperio Occidental por Cosroes, el rey de Persia. Ahora tenemos cosas que decir. Sobre Persia, que voy a decir aquí y no voy a defenderles, ¿de acuerdo? Pero quiero que al menos lo guardes en tu memoria para cuando regresemos aquí.
estamos obligados a entender la bestia, el dragón y el falso profeta. ¿Por qué? ¿Por qué estamos obligados a entender eso? Porque somos aquellos que han sido identificados como los que van a llamar a la gente a salir de Babilonia. Entonces, ¿qué es Babilonia? Tú deberías saber qué es Babilonia si vas a llamar a la gente a salir de Babilonia. De hecho, si vas a ser el que llama a la gente a salir de Babilonia, entonces probablemente necesitas ser el experto en lo que es Babilonia. ¿Y qué es Babilonia al final del mundo? Es una ciudad que está dividida en 3 partes. Una parte es la bestia, una parte es el dragón, una parte es el falso profeta. Así que, si hay luz sobre estas 3 entidades o su relación entre sí, como aquellos que van a llamar a la gente a salir de Babilonia, deberíamos ser los expertos en ello. Y lo que quiero que veas es que cada uno de estos poderes tiene sus propias características únicas. Hemos tratado un poco con el dragón. Su característica principal es el número 10. No ves el número 10 asociado con el papado. Quiero decir, lo ves en el sentido de que el papado está falsificando el paganismo, pero no es un símbolo principal del papado. No ves el número 10 asociado con el falso profeta. Y cuando se trata del falso profeta, una de las características del falso profeta es que tiene 2 cuernos. ¿De acuerdo? Cuando es la bestia semejante a un cordero, es republicanismo y protestantismo. Y cuando habla como el dragón, es fuerza militar y económica. Y la bestia semejante a un cordero, ya hemos hecho nuestro primer acercamiento al hecho de que la bestia semejante a un cordero es el poder que coloca al papado en el trono de la tierra, y por lo tanto fue tipificada por Clodoveo, porque la bestia semejante a un cordero, como hemos señalado, va a ejercer todo el poder de la primera bestia antes que ella. Versículo 12 de Apocalipsis 13. Y luego fuimos al versículo 2 de Apocalipsis 13 y observamos poder, trono y autoridad. Y en 496, Clodoveo representa el poder que fue dado al papado para colocarlo en el trono de la tierra en 538. Por lo tanto, identificamos que Clodoveo está tipificando a los Estados Unidos. Y Clodoveo es el rey de Francia y el rey en Francia. Francia en Apocalipsis 11:8 tiene 2 naciones en ella, Sodoma y Egipto, porque Francia está tipificando a los Estados Unidos. Y cuando se trata del falso profeta, una de las características del falso profeta es que es una nación dual. ¿De acuerdo? Hay solo unas pocas naciones que son una nación dual. ¿Quién llevó a Babilonia al trono? Porque Babilonia está prefigurando a Roma. Una nación dual de Francia colocó a la Roma papal en el trono de la tierra, y una nación dual de los Estados Unidos va a poner a la Roma moderna en el trono de la tierra. Pero ¿quién puso a Babilonia en el trono de la tierra? Fue Ezequías. Al tener la señal del sol retrocediendo, lo que trajo a los babilonios, y luego Ezequías, en lugar de alabar y exaltar al Señor, dijo: vengan y miren todas las cosas buenas que tengo. Y esta fue la motivación para que Babilonia llegara al trono de la tierra. Y Ezequías representa a Israel, e Israel es un poder dual. Tiene el reino del norte y el reino del sur, Efraín y Judá. Así que siempre es un poder dual, el que coloca al papado o Babilonia en el trono de la tierra, y siempre es un poder dual el que la derriba. ¿Y quién derribó a Babilonia? Medo-Persia. Medo-Persia, nación dual, nación dual. ¿Esa nación dual representa a quién al final del mundo? A los Estados Unidos. Todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Así que quiero que veas en esta historia de Apocalipsis 9:1 que el poder que se representa aquí es Persia. ¿Qué es Persia? Es un poder dual. No dice específicamente medos y persas, pero eso es lo que Persia es en la profecía. Son los medos y los persas. ¿De acuerdo? Y luego, y cuando miras de cerca a los medos y los persas, están enseñando lo mismo que se enseña en Apocalipsis 13:11. Estados Unidos descambia.
Los medos y los persas cambiaron. Cuando entraron en la historia, ¿quién era el pey? ¿Quién era el poder? Los medos. Pero terminan siendo los persas, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, en la profecía bíblica, cuando ves a los persas, ¿qué ves? Persia. Un poder dual. ¿Ves? Un poder dual. Podría ser Francia, podría ser Estados Unidos. De acuerdo. Constantinopla fue sitiada por primera vez después de la extinción del Imperio Occidental por Cosroes, el rey de Persia. ¿De quién es Constantinopla? Es Roma. ¿No es así? Sigue siendo Roma. Sí. De acuerdo. ¿Sí? ¿De quién es Roma? Persia. Es el rey del norte. ¿Y de quién es Persia? Es el poder dual. ¿Quién es? Es el rey del sur. Y este es el primer encuentro entre Persia, el rey del sur, empujando contra Roma, Constantinopla, el rey del norte. ¿De acuerdo? ¿Me sigues? Una estrella cayó del cielo a la tierra y a él se le dio la llave del abismo. Mientras el monarca persa contemplaba las maravillas de su arte y poder, recibió una epístola, una carta, de un ciudadano oscuro en la Meca, invitándolo a reconocer a Mahoma como el apóstol de Dios. Rechazó la invitación y rompió la epístola. Así es, explicó el profeta árabe, que Dios desgarrará el reino y rechazará la súplica de Cosroes. Colocado al borde de estos dos imperios del este, Mahoma observó con secreta alegría el progreso de la destrucción mutua, y en medio de los triunfos persas se atrevió a predecir que antes de que pasaran muchos años, la victoria volvería a los estandartes de los romanos. En ese momento en que se dice que se pronunció esta predicción, ninguna profecía podría estar más distante de su cumplimiento, ya que los primeros 12 años de Heraclio anunciaban la inminente disolución del imperio. Así que tenemos más para leer aquí, pero lo que está diciendo es que Persia ataca Constantinopla, el rey del sur, el poder de dos cuernos, los medos y los persas, los poderes de dos cuernos, empujan contra Constantinopla en el este y prevalecen inicialmente. Pero en esta línea de profecía no se trata de Josías representando al adventismo que rechaza la advertencia del mensaje de Daniel 11:40. Esta línea de profecía con la que estamos tratando aquí, Apocalipsis 9, está introduciendo otra pieza de información en esta historia. Va a identificar cuáles son las dinámicas que ocurren, que traen al Islam a la historia profética. Y como acabamos de leer, Mahoma pudo ver que estos dos poderes iban a agotar su fuerza y dejar un vacío de poder para el surgimiento del Islam, y eso es exactamente lo que sucedió. Continuando, no fue así. Designativo de Atila, en un solo lugar donde la estrella cayó, sino sobre la tierra. Cosroes subyugó la posesión romana en Asia y África. Él empujó contra el rey del norte y prevaleció. Y el imperio romano en ese periodo se redujo a las murallas de Constantinopla. Con el remanente de Grecia, Italia y África y algunas ciudades marítimas desde Tiro hasta Trebisonda. De la costa asiática, la experiencia de 6 años finalmente persuadió al monarca persa a renunciar a la conquista de Constantinopla. Mira, es una guerra larga y prolongada. Está luchando para tomar Constantinopla. Está quitándole el imperio a los romanos, pero después de 6 años dice, basta. Él lo presiona. Y para especificar el tributo anual de rescate del imperio romano. Está bien, no voy a seguir guerreando contra ti, pero me vas a pagar un tributo. El poder de los dos cuernos dice esto, 1000 talentos de oro, 1000 talentos de plata, 1000 túnicas de seda, 1000 caballos y 1000 vírgenes. Heraclio aceptó estos términos ignominiosos para el final y para el tiempo y espacio,
para el tiempo y espacio que obtuvo para recolectar esos tesoros de la pobreza del este fueron hindús, pero el tiempo y espacio que obtuvo para recolectar esos tesoros de la pobreza del este fueron empleados industriosamente en la preparación de un ataque audaz y desesperado. Así que se ve obligado a pagar tributo al poder de los dos cuernos, Persia, porque le han infligido la herida mortal justo aquí, y tiene un reino pobre sobre el cual va a aumentar los impuestos para pagar estos tributos al poder de los dos cuernos. Pero mientras tanto, tiene un plan secreto en marcha. ¿De acuerdo? Un ataque audaz y desesperado. Y este ataque en particular, si eres alguien que está estudiando la guerra en una universidad que enseña sobre guerra, ya sabes, las academias militares que hacen esta es una de las campañas militares más famosas de la historia. Se estudia. Los reyes de Persia despreciaban al oscuro sarraceno, despreciaban el Islam y se burlaban del mensaje del supuesto profeta de la Meca. Incluso el derrocamiento del Imperio Romano no habría abierto la puerta para el maometismo o para el progreso de los propagadores armados sarracenos de un impostor, aunque el monarca de los persas y el Chagán de los ávaros, los sucesores de Atila, se hubieran dividido entre ellos los restos del reino de los Césares. El mismo Cosroes cayó. Las monarquías persa y romana agotaron la fuerza de la otra, y antes de que se pusiera una espada en la mano del falso profeta, fue arrebatada de las manos de aquellos que habrían frenado su carrera y aplastado su poder. Así que Cosroes, el persa, cae, y de todos modos puedes seguir a Smith. Desde los días de Escipión y Aníbal, no se había intentado una empresa más audaz que la que Heraclio logró para la liberación del imperio. Ahora nos va a contar sobre esta larga y prolongada campaña de guerra. Exploró su camino, su peligroso camino a través del Mar Negro y las montañas de Armenia. Penetró en el corazón de Persia y llamó a los ejércitos del gran rey a la defensa de su país ensangrentado. En la batalla de Nínive, que se libró ferozmente desde el amanecer hasta la 11ª hora, se tomaron 28 estandartes, además de aquellos que podrían haber sido arrancados de los persas. La mayor parte de su ejército fue destrozada, y los vencedores, ocultando su propia pérdida, pasaron la noche en el campo. Las ciudades y palacios de Asiria se abrieron por primera vez a los romanos. El emperador romano no se fortaleció con su conquista que logró, y se preparó un camino al mismo tiempo y por los mismos medios para la multitud de sarracenos de Arabia, como langostas de la misma región, quienes, propagando en su curso el oscuro y esquivo credo maometano, rápidamente se extendieron tanto por el imperio persa como por el romano. Entonces lo que se describe aquí es que el poder de dos cuernos, Persia, empuja contra Roma en la batalla de Constantinopla y somete a Roma. Pero el líder de Roma, Heraclio, envía secretamente a su ejército alrededor de toda la geografía de Persia y entra por detrás de Persia y ataca aquí, en la batalla de Nínive. Y espero estar escribiéndolo correctamente. Y derrota a Persia en la batalla de Nínive. El rey del norte derrota al rey del sur al final de la batalla. Pero al hacerlo, el rey del sur ya está fuera de escena. Pero Heraclio, el poder romano, toda su fuerza se ha ido. Así que los dos poderes, los persas y los romanos, que podrían haber prevenido el ascenso de Mahoma y el Islam, no tienen poder. Así que lo que esta historia nos está diciendo es que justo después de 1989 deberías esperar ver el ascenso del Islam.
en la historia, la clave que abre ese abismo sin fondo, es la batalla de Nínive. Es 1989. Es Daniel 11:40. Es el punto en la historia donde el hombre del cepillo de tierra entra para abrir la palabra de Dios a su pueblo con un mensaje de prueba. No se podría desear una ilustración más completa de este hecho que la que se proporciona en las palabras finales del capítulo de Gibón, de donde se toman los extractos anteriores. Aunque un ejército victorioso se había formado bajo el estandarte de Heraclio, el esfuerzo antinatural parece haber agotado más que ejercitado su fuerza. Mientras el emperador triunfaba en Constantinopla o Jerusalén, una ciudad oscura en los confines de Siria fue saqueada por los sarracenos y cortaron en pedazos a algunas tropas que avanzaron para su rescate, un acontecimiento ordinario y trivial si no hubiera sido el preludio de una gran revolución. Estos ladrones eran los apóstoles de Mahoma. Su valor frenético había emergido del desierto, y en los últimos 8 años de su reinado, Heraclio perdió ante los árabes las mismas provincias que había rescatado de los persas. El espíritu de fraude y entusiasmo, cuya morada no está en los cielos, fue desatado en la tierra. El abismo sin fondo solo necesitaba una llave para abrirse, y esa llave fue la caída de Cosroes. Había desgarrado con desprecio la carta de un oscuro ciudadano de la Meca, pero cuando desde su resplandor de gloria se hundió en... ¿Y en qué se hunde Cosroes para marcar la llave? Según Uriah Smith. Ahora, la hermana White dice que le preguntaron si pensaba que el libro de Uriah Smith, Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis, estaba inspirado, y ella estaba disgustada por esa pregunta. Parece ser si una profetisa puede estar disgustada, porque le dice a su sobrino, Frank Belden, quien hizo esa pregunta, no responderé esa pregunta. Ella sabía que Uriah Smith no estaba inspirado. Ella dice, no responderé esa pregunta. No me atrevo a decir que estos hombres, estos autores pioneros, no fueron guiados por Dios, pero en cuanto a la inspiración en el sentido más completo, no lo fueron. Esa es su respuesta. Pero sí dice que fueron guiados por Dios. Entonces, ¿qué significa que estás guiado por Dios? Bueno, significa que tal vez bastante a tu alrededor está bien, pero tal vez significa que el Señor guió a Uriah Smith justo aquí, para decir la clave, la caída de Cosroes que trae al Islam en la historia. Tal vez Uriah Smith estaba diciendo que lo que queremos marcar con la muerte de Cosroes es esta declaración aquí. Pero cuando desde su resplandor de gloria se hundió en una torre de oscuridad, entonces encontraríamos una torre marcando el ascenso del Islam en la historia. Se hundió en la torre de oscuridad que ningún ojo podía penetrar. El nombre de Cosroes iba a pasar repentinamente al olvido antes que el de Mahoma, y la media luna parecía solo esperar su ascenso hasta la caída de la estrella. Cosroes, después de su completa derrota y pérdida de su imperio, fue asesinado en el año 628 y el año 629 está marcado como la conquista de Arabia y la primera guerra de los musulmanes contra el imperio romano. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella caer del cielo a la tierra, y a él se le dio la llave del pozo sin fondo, y abrió el pozo sin fondo. Y abrió el pozo sin fondo, cayó en la tierra. Cuando la fuerza del imperio romano se agotó y el gran rey del este yacía muerto en su torre de oscuridad, el saqueo de una ciudad oscura en las fronteras de Siria fue el preludio de una gran revolución. Los ladrones del apóstol de Mahoma y su valor frenético emergieron del desierto. Caído a la tierra es otro. Caído a la tierra es otro. El pozo sin fondo. El significado de este término del griego, definido como profundo, sin fondo, profundo, y puede referirse a cualquier lugar desolado, desierto o no cultivado. Se aplica a la tierra en su estado original de caos. Génesis 1:2.
En este caso puede referirse apropiadamente a los desiertos desconocidos, del desierto arábigo, desde cuyos bordes surgieron estas hordas de sarracenos como enjambres de langostas. Y la caída de Cosroes, el rey persa, bien puede representarse como la apertura del abismo sin fondo, ya que preparó el camino para que los seguidores de Mahoma surgieran de su país oscuro y propagaran sus doctrinas engañosas con fuego y espada hasta que extendieron su oscuridad sobre todo el imperio oriental. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que en Daniel 11:40 tienes una guerra prolongada entre el rey del sur y el rey del norte. Comienza cuando el rey del sur empuja al rey del norte y prevalece. Termina cuando el rey del norte regresa, toma represalias y barre al rey del sur. En la historia del versículo 40, el rey del sur es el rey del ateísmo y el rey del norte es el papado y la Roma moderna. En la historia de Josías, Egipto empuja contra Asiria y finalmente Egipto es derrotado por Babilonia, muchos años después en esta batalla de Carquemis. Y esto nos dice que aquellos en el adventismo que rechacen el mensaje de advertencia del versículo 40 terminarán aquí, en los versículos 44 hasta Daniel 12:1, en el lado equivocado del asunto en Armagedón. Pero Apocalipsis 9, en esta larga guerra prolongada, nos está diciendo que cuando Persia empujó contra Roma y ganó inicialmente la batalla, Roma iba a regresar y tomar represalias. Y cuando Roma tomó represalias y barrió al rey del sur, Persia, que esta es la clave que trae al Islam a la historia. Entonces, en algún momento, en el versículo 40, antes del versículo 41, que es la ley dominical, si lo que estamos diciendo es correcto, con el colapso de la Unión Soviética en 1989, entonces, en algún momento, antes de la ley dominical en los Estados Unidos, deberíamos esperar ver al Islam regresar a la historia profética. Y si crees que Uriah Smith fue guiado por el Señor, entonces tal vez que el hecho de que él marque la caída de Chosor como la caída de una torre a la tierra podría hacerte recordar algo. Bien, cambiando de tema ahora. El propósito de Daniel 11:40-45 es producir un avivamiento entre el pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Este es otro pensamiento en conexión con el gran significado profundo de Daniel 11:40-45 y el versículo 40 en particular. En Mensajes Selectos, libro 1, página 121, dice: un avivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto debería ser nuestra primera obra. En la página 128 de esto, en el mismo pasaje del mismo libro, este es el mismo manuscrito aquí, ella va a definir lo que es un avivamiento. Ella dice: un avivamiento y una reforma deben tener lugar bajo la administración del Espíritu Santo. Avivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Avivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Por lo tanto, si vuelves a la cita justo antes de eso, cuando ella dice: un avivamiento es nuestra mayor necesidad y nuestro primer trabajo, y es una renovación de la vida espiritual, significa que estamos espiritualmente muertos. Al final del mundo somos laodicenses, somos un valle de huesos secos y muertos, somos vírgenes dormidas. Y nuestra mayor necesidad es ser despertados, que el Espíritu sople sobre estos huesos secos y muertos para que puedan levantarse como un ejército poderoso. ¿Cómo sucede eso? Testimonios para los ministros, página 113 dice: cuando nosotros como pueblo entendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá entre nosotros un gran avivamiento. En este libro aquí, cuando miras en los escritos de la hermana White, ella está hablando de los libros de Daniel y Apocalipsis, porque ella dice repetidamente que son el mismo libro. Cuando nosotros como pueblo entendamos lo que este libro significa para nosotros, se verá
entre nosotros un gran avivamiento. Próxima cita. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente. Una cosa se entenderá ciertamente del estudio de Apocalipsis, que la conexión entre Dios y su pueblo es cercana y decidida. Nuestra mayor necesidad es un avivamiento, y la inspiración nos enseña que el avivamiento proviene de un mensaje profético que se encuentra en el libro de Daniel y Apocalipsis. Y estamos diciendo que Daniel 11, 40, 41. Estos dos versículos son los versículos que han sido diseñados por Dios para producir el avivamiento del pueblo de Dios. El versículo 40. Tiene el evento histórico el más grande, el mayor, del siglo XX, como su cumplimiento, el colapso de la Unión Soviética. El versículo 40 anuncia en grandes palabras, en blanco y negro, que los últimos 6 versículos de Daniel 11 han comenzado a cumplirse. Dios requiere que los adventistas del séptimo día reconozcan esto. Si reconoces que en 1989 Daniel 11:40 se cumplió con el colapso de la Unión Soviética, y te despiertas y consideras lo que representa el versículo 41, el versículo 41 representa la ley dominical en los Estados Unidos. Y cuando entiendes lo que eso significa que el tiempo de gracia va a cerrarse para los adventistas del séptimo día con la ley dominical en los Estados Unidos. Así que lo siguiente, en las profecías de Daniel 11, 40, 45, que está específicamente marcado como sucediendo, es el cierre del tiempo de gracia para los adventistas del séptimo día. Si entiendes desde el versículo 40 que lo siguiente que va a suceder es que tu tiempo de gracia va a cerrarse, y determinas a través del poder del Espíritu Santo alinear tu vida con este hecho, ¿qué te sucede? Amén. Experimentas un avivamiento en tu vida, porque sabes que no estás listo para el sello de Dios. Sabes que estás listo para la marca de la bestia. Y te das cuenta de que la marca de la bestia y el sello de Dios están en camino, así que vas al pie de la cruz y cumples con los requisitos del Evangelio, para que el Señor pueda terminar la obra que comenzó en ti, para que puedas estar listo para el sello de Dios cuando llegue el versículo 41. Y esta es la fórmula que está en Daniel y Apocalipsis, que ha sido diseñada por Dios para producir el avivamiento entre los adventistas del séptimo día al final del mundo, el avivamiento que llamamos la lluvia tardía. Bien, ahora, cuando estamos tratando con el significado del versículo 40, y que es el tiempo del fin para los 144,000, y que hay una verdad desellada en acuerdo con lo que se nos enseña en Daniel 12, y que el león de la tribu de Judá comienza a quitar los sellos uno a uno en acuerdo con Apocalipsis 5, y que el hombre del cepillo de tierra ha entrado y está barriendo la moneda falsa en acuerdo con el sueño de William Miller. Lo que estamos diciendo es que el versículo 40 está identificando la misma verdad que da vida al pueblo de Dios. Así que el versículo 40 es un versículo bastante profundo. Bien, entonces, pongamos eso en su lugar. Queremos ver cuál es el mensaje del versículo 40. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mensaje del versículo 40? Y vamos a decir que es el primer mensaje, porque estamos repitiendo la historia de los mileritas, y la historia de los mileritas es la historia del primer y segundo y mensaje de los ángeles. El segundo mensaje de los ángeles concluye con la llegada del tercer mensaje. Pero la historia básica de los mileritas desde 1798 hasta 1844 es la historia del primer y segundo mensaje de los ángeles. Y repetiremos esa historia. Tendremos un primer mensaje y un segundo mensaje. En cada movimiento de reforma hay un primer y un segundo mensaje que concluye con el cierre de una puerta. Así que queremos marcar que el mensaje de Daniel 11:40 es el primer mensaje aquí. ¿Cuál es el primer mensaje? Ve a Mateo 3:7. Hemos revisado esto antes, pero aún queremos repasarlo de nuevo. El tiempo de Cristo se repite en nuestra historia. Y en el tiempo de Cristo hubo 2 mensajes. Leemos sobre esto en la serie de adoración en Primeros Escritos, página 259. Todos aquellos que rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, ahí está tu primer mensaje.
no pudieron beneficiarse de las enseñanzas de Jesús. Ahí está tu segundo mensaje. Y el mensaje de Jesús terminó en la cruz cuando la puerta se cerró, lo que fue seguido por la decepción de los discípulos, prefigurando la decepción de los mileritas. La cruz se alinea con el 22 de octubre de 1844, y antes del 22 de octubre de 1844, tienes el primer mensaje de William Miller y el segundo mensaje que se marca, cuando el ángel poderoso de Apocalipsis, ve, 10 desciende y ese ángel no es menos que Jesucristo. El primer mensaje para los mileritas es Miller, el segundo es Jesucristo. El primer mensaje en el tiempo de Cristo fue Juan el Bautista, el segundo fue Jesucristo. Bien, mismas historias. Y en Mateo 3:7 dice, pero cuando el hombre, cuando hablando de Juan, pero cuando vio a muchos de los fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La razón por la que los llama generación de víboras es porque esta es la cuarta generación proféticamente. Y en la cuarta generación es cuando Cristo cumple el Evangelio eterno. Y cuando Cristo cumple el Evangelio eterno va a producir dos clases de adoradores. Uno va a ser la semilla de Cristo y el otro va a ser la semilla de Satanás. Y Satanás es la serpiente, Satanás es la víbora. Por eso Juan está diciendo, ustedes son la generación de víboras, ustedes son la generación que se convertirá en la semilla de Satanás. No es como si él simplemente estuviera siendo malintencionado, está siendo preciso con la generación en la que se encuentra, pero no estamos tratando con eso. Estamos tratando con la pregunta que les hizo. ¿Quién les ha advertido que huyan de la ira venidera? ¿Cuál es la ira venidera en el periodo de Juan el Bautista? Catástrofe. La destrucción de Jerusalén en el año 70 de Cristo. ¿Y quién advirtió a los judíos que huyeran de los eventos relacionados con el cierre de la aprobación para huir el Israel antiguo? ¿Quién les había advertido? Daniel. Daniel el profeta. Bien, Daniel el profeta. Y en Mateo 3, versículos 1 al 3 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que Juan el Bautista no solo da un mensaje que está relacionado con los eventos del cierre de la gracia. Él es la voz que clama en el desierto, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ve a Isaías 40, versículos 1 al 5. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces, que su tiempo se ha cumplido, que su iniquidad es perdonada. ¿Cuándo es perdonada la iniquidad de Israel? Borrado. En el borrado del pecado, porque ha recibido de la mano del Señor doble por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle será alzado, y todo monte y collado será rebajado. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. ¿Cuándo es que todo el mundo se ilumina con la gloria del Señor? Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Esto se refiere principalmente a Apocalipsis 18. ¿Y cuándo somos perdonados en ese periodo de tiempo? Cuando los pecados están siendo borrados, y en ese periodo de tiempo habrá una voz que clama en el desierto, que está estableciendo los eventos relacionados con el cierre de la gracia. ¿Siguen la lógica? Bien, la hermana White en Profetas y Reyes 119 dice, entre las montañas de Galaad, al este del Jordán, habitaba en los días de Acab un hombre de fe y oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a frenar la rápida propagación de la apostasía. ¿Quién es Acab? Es Jezabel. Es el esposo de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La mujer. Ella es el papado.
Ella es Tiatira durante los 1260 años y es la Roma moderna al final del mundo. ¿Y quién está gobernando? En esa relación, Acab o Jezabel. Jezabel. Jezabel está gobernando en esa relación. ¿Y de quién es cabeza Acab? Israel. Israel. 10 tribus. Bien, hay 10 reyes en Apocalipsis 17 que cometen fornicación con la ramera de Roma en Apocalipsis 17. Esos 10 reyes, eso es Israel. Pero de esos 10 reyes hay un rey que gobierna sobre esos 10 reyes. ¿Quién es Acab? El poder del dragón. Los Estados Unidos. Porque leímos una cita ayer o anteayer donde dice que los Estados Unidos se unen con el poder del dragón. Lo señalamos para ustedes. Se convierte en parte de estos 10 reyes y es la parte principal, porque también hemos leído una cita que dice que los Estados Unidos es el último poder en hacer guerra contra los cristianos. Bien, entonces Acab son los 10 reyes, Jezabel es el papado, pero Acab, aparte de los 10 reyes, representa principalmente el papel de los Estados Unidos al final del mundo. Lejos de cualquier ciudad de renombre y sin ocupar una posición alta en la vida, Elías el Tisbita. Sin embargo, comenzó su misión confiado en el propósito de Dios de preparar el camino ante él y darle un éxito abundante. La palabra de fe y poder estaba en sus labios, y toda su vida estuvo dedicada a la obra de reforma. Era la voz de uno que clama en el desierto. Era la voz de uno que clama en el desierto. E Isaías predice una voz de uno que clama en el desierto, mucho después de que Elías esté en la escena de la historia. Juan y Elías. Así que Elías está prefigurando a Juan el Bautista. Pero, ¿a quién están prefigurando Elías y Juan el Bautista? Guillermo Miller. Guillermo Miller. De acuerdo. Y su voz es un mensaje que viene del desierto. Leímos antes, Primeros Escritos 233, miles fueron llevados a abrazar la verdad predicada por William Miller y se levantaron con el espíritu de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los predicadores del mensaje debieron cortar de raíz. Así que, en Neri, la historia de los milleritas, hay un primer mensaje, es William Miller, y ha sido prefigurado tanto por Juan el Bautista como por Elías, quienes son primeros mensajes. Elías, el verdadero Elías, es el primero de 2 mensajes. ¿Cuál es el segundo mensaje en su historia? Eliseo. Eliseo. Juan el Bautista es el primero. ¿Quién es el segundo en su historia? Jesús. Y en la historia millerita, Miller es el primero, seguido por Jesús, el 11-9, 8-11-1840. Bien. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Miller? Hemos leído esto antes. Era necesario que el conflicto de los siglos 310. Era necesario que los hombres fueran despertados a sus peligros, que se les incitara a prepararse para los solemnes eventos relacionados con el cierre de la gracia. Ese es el mensaje de Juan. ¿Quién os ha advertido que huyáis de la ira venidera, que llega cuando el antiguo Israel es divorciado de Dios en la lapidación de Esteban, y la gracia se cierra para este pueblo? Juan el Bautista les estaba familiarizando con los eventos relacionados con el cierre de la gracia, y William Miller, prefigurado por Juan el Bautista, está presentando los eventos relacionados con el cierre de la gracia. Y Daniel 11, versículo 40, está introduciendo los eventos genuinos que conducen al cierre de la gracia. Daniel 11, versículo 40. Es el primer mensaje, es el mensaje de Elías, es el mensaje de Juan, es el mensaje de Miller. Profetas y Reyes, páginas 715 y 16, dice: Hoy en el espíritu y poder de Elías y de Juan el Bautista, mensajeros designados por Dios están llamando la atención de un mundo destinado al juicio sobre los solemnes eventos que pronto tendrán lugar en conexión con las horas finales de la gracia y la aparición de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si ves a un portavoz en el adventismo que ahora no está identificando los eventos relacionados con el cierre de la gracia en su mensaje, entonces sabes que son un falso maestro.
porque en este momento de la historia, el mensaje trata sobre los eventos relacionados con el cierre del juicio y la gracia. Cualquier otro mensaje es, en el mejor de los casos, una distracción. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese mensaje? Primer mensaje. Es el primer mensaje. ¿Y qué marca el comienzo de ese mensaje? Daniel 11, versículo 40. Identifica que el primer versículo de los versículos que conducen al cierre de la gracia se ha cumplido. Y advierte a aquellos que serán advertidos que el siguiente versículo es el cierre de la gracia para los adventistas del séptimo día, y más vale que endereces tu vida o vas a recibir la marca de la bestia. ¿Cuál es nuestro trabajo? Testimonios, volumen 8, página 9 y 10. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nordider, el mismo que se le dio a Juan el Bautista, de quien leemos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Es la voz de uno que clama en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todos los que están verdaderamente comprometidos en la obra del Señor para estos últimos días tendrán un mensaje decidido que llevar, un mensaje decidido que llevar. Lee los primeros versículos del capítulo 40 de Isaías. Ya leímos eso. La voz dijo, clama. Me salté. Isaías 43:5, porque ya leímos eso. Hasta el siguiente párrafo. La voz clama, dijo, clama. Y él dijo, ¿qué debo clamar? Toda carne es hierba, y toda su bondad es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el Espíritu del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Este capítulo está lleno de instrucciones apropiadas para este momento. La palabra del Señor para nosotros es: arrepentíos, preparad el camino para un avivamiento de mi obra. El mensaje de Elías se basó en la apostasía de Jezabel, y en respuesta a eso hubo 3 años y medio de sequía. Y esos 3 años y medio de sequía prefiguran los 1260 años de la Edad Media, cuando Jezabel, el papado, gobernó el mundo. Y tanto en Elías como en Miller su mensaje fue en respuesta a lo que sucedió en el período del desierto. ¿De acuerdo? La voz, el mensaje que sale del desierto tiene una relación con la oscuridad que precede esa historia. Juan el Bautista tenía una relación con la oscuridad que precedió esa historia, la oscuridad que había puesto ideas preconcebidas en las mentes del antiguo Israel, que les impidió entender quién era el Mesías. ¿De acuerdo? Así que tu mensaje también siempre va a tener alguna relación con el desierto que precede tu periodo de tiempo. ¿Sigues esa lógica? Ajá. Entonces, ¿cuál es el desierto que precede nuestro periodo de tiempo? Guillermo Miller. El sueño de William Miller. Si no estás entendiendo el sueño de William Miller y la oscuridad que ha entrado en el adventismo representada por la banda de hierro y bronce que fue colocada alrededor de la raíz del árbol, entonces no estás dando un mensaje desde el desierto. No eres la voz que clama en el desierto. Y si no estás hablando sobre el cierre de la gracia, no eres esa voz que clama en el desierto. Ahora, tenemos estas siguientes citas aquí, que hemos revisado más de una vez. El conflicto de los siglos, 393. La parábola de las 10 vírgenes es nuestra parábola. Review and Herald. Esta parábola será repetida al pie de la letra, cumplida en la historia de los milleritas, cumplida en nuestra historia. La parábola de las 10 vírgenes trata sobre las vírgenes prudentes y las insensatas. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. La hermana White dice: el estado de la iglesia, representado por las vírgenes insensatas, también se menciona como el estado de la Odisea. Las vírgenes insensatas, vamos a encontrar que no tienen aceite, son los laodicenses en el adventismo. Las vírgenes prudentes en el adventismo que tienen aceite, esos son los filadelfianos. Y los filadelfianos van a tener el privilegio y la responsabilidad de llevar el mensaje de advertencia final a los trabajadores de la 11ª hora que están en Sardis. Pero todas estas parábolas enseñan que después del juicio no hay tiempo de prueba.
Cuando llegue la ley dominical, no habrá más tiempo de prueba para los adventistas del séptimo día. Cuando llega el versículo 41, el tiempo de prueba se cierra. Es mejor estar preparado antes de que se cierre el tiempo de prueba o vas a morir. Esta es la forma en que el Señor produce un avivamiento a partir de los libros de Daniel y Apocalipsis. Entonces, lo que estoy diciendo es que si afirmas ser un mensajero para el adventismo hoy y no estás enfatizando los eventos que conducen al cierre del tiempo de prueba y al cierre del juicio, entonces obviamente no eres un mensajero y no estás paralelando la obra de Elías, Juan el Bautista o William Miller. Si tu mensaje no tiene alguna conexión con el periodo en el desierto que precedió al desellado sobre la profecía en nuestra época, entonces no eres la voz que clama en el desierto. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Bueno, ¿por qué no? El tema que Jesús marcó en Mateo 24, más que cualquier otra cosa, fue que en este periodo de tiempo, cuidado, porque habrá falsos maestros y falsos profetas. Él dijo eso más que cualquier otra cosa. Así que seamos claros. ¿Quiénes son los falsos maestros? ¿Quiénes son los falsos profetas? Bueno, una manera de saberlo es que no saben nada sobre el desierto que precede a 1989 y no están dispuestos a hablar sobre los eventos relacionados con el cierre de la gracia que están representados en los últimos 6 versículos de Daniel 11. Pero hay otra manera. Probablemente haya muchas, pero hay otra manera con la que vamos a tratar aquí al llegar al final. La puerta cerrada. Él afirma que estas expresiones prueban. Esto es de Mensajes Selectos, libro 1, páginas 62 y 63. Se afirma que estas expresiones prueban que la doctrina de la puerta cerrada, prueban la doctrina de la puerta cerrada, y que esta es la razón de su omisión en ediciones posteriores. Bien, la hermana había escrito algunas cosas en libros anteriores. Cuando se reimprimen más tarde hay algunas revisiones, y la gente decía, miren, están tratando de ocultar errores que ella enseñó al principio. Ella está respondiendo a esto, pero de hecho solo enseñan lo que ha sido y sigue siendo sostenido por nosotros como pueblo, como lo demostraré. Ella dijo que cualquier cambio no cambió lo que creíamos entonces y ahora. Siguiente párrafo. Por un tiempo después de la decepción en 1844, sostuve, en común con el cuerpo adventista, que la puerta de la misericordia estaba entonces cerrada para siempre al mundo. Bien, ella creía eso. Ellen White creía, antes del final de 1844, que el 22 de octubre de 1844 el tiempo de prueba se había cerrado para todos. Y algunas personas dicen, bueno, eso prueba que es una falsa profeta. Bueno, ¿sabes qué más estaba haciendo al mismo tiempo que creía eso? Estaba comiendo cerdo. ¿De acuerdo? Estaba guardando el domingo. Así que la idea de que ella tenía algunas ideas erróneas antes de que le llegara la luz nunca ha sido un argumento en contra de su oficio profético, por lo que tampoco debería serlo porque sostenía esta doctrina antes de 1844. Por un tiempo después de la desilusión en 1844, compartí con el cuerpo adventista la creencia de que la puerta de la misericordia estaba entonces cerrada para siempre al mundo. Esta posición fue adoptada antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que Dios me dio, la que corrigió nuestro error y nos permitió ver la verdadera posición. Todavía soy creyente en la teoría de la puerta cerrada, pero no en el mismo sentido, en el que nosotros al principio empleamos el término o en el que lo emplean mis oponentes. Hubo una puerta cerrada en los días de Noé. En ese momento hubo un retiro del Espíritu de Dios de la raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Dios mismo dio el mensaje de la puerta cerrada a Noé. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Si vas a operar con el método de prueba de textos de William Miller y el método de línea sobre línea de Isaías en Isaías 28, y mientras ella enumera estas historias de la puerta cerrada, sabes que puedes entrar en estas historias de la puerta cerrada y colocarlas una sobre otra línea sobre línea y ver algunas cosas muy interesantes, porque la enseñanza de Noé es que a medida que nos acercamos al cierre de la puerta, hay una clase de la que el espíritu es retirado. ¿Y qué está recibiendo esa clase? Un fuerte engaño. De acuerdo. Esto es verdad presente, Noé.
Luego ella dice, hubo una puerta cerrada en los días de Abraham. La misericordia dejó de suplicar con los habitantes de Sodoma, y todos, excepto Lot, con su esposa y 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado desde el cielo. Hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación, vuestra casa os es dejada desierta. Mirando a través del curso del tiempo hacia los últimos días, el mismo poder infinito proclamó a través de Juan estas palabras. Dice, el que es santo y el que es verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y cierra y nadie abre. Se me mostró, y todavía creo, y aún creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajes del primer y segundo ángel y rechazaron esa luz fueron dejados en la oscuridad, y aquellos que la aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó la proclamación del mensaje del cielo, y que después de la experiencia del clamor de medianoche, renunciaron a su fe y declararon que su experiencia era una ilusión. Rechazaron así el Espíritu de Dios y ya no intercedía por ellos. Aquellos que no vieron la luz y no tenían la culpa de... Aquellos que no vieron la luz no tenían la culpa de su rechazo. Fue solo la clase que había despreciado la luz del cielo a la que el Espíritu de Dios no pudo alcanzar. Y esta clase incluía, como he mencionado, tanto a aquellos que se negaron a aceptar el mensaje cuando se les presentó, como a aquellos que, habiéndolo recibido, luego renunciaron a la fe. Estos podrían tener una forma de piedad y profesar ser seguidores de Cristo, pero no tienen una conexión viva con Dios. Serían capturados por las ilusiones de Satanás. Estas 2 clases se presentan en la visión. Aquellos que declararon que la luz que habían seguido era una ilusión, y los malvados del mundo, quienes, habiendo rechazado la luz, fueron rechazados por Dios. No se hace referencia a aquellos que no habían visto la luz y por lo tanto no eran culpables de su rechazo. Ahora, todo eso es interesante sobre ser juzgado por la luz y nos impacta. Es importante, pero lo que quiero que veas es que en cada generación hay un mensaje de puerta cerrada. Si no estás predicando un mensaje de puerta cerrada, entonces no eres la voz que clama en el desierto. ¿Y cuál es este mensaje de puerta cerrada? Es Daniel 11:41. Cuando llegue la ley dominical, la puerta se cierra para el adventismo. ¿Qué te dice que la puerta está a punto de cerrarse? El versículo 40. El colapso de la Unión Soviética en 1989. El hombre del cepillo de tierra ha llegado ahora. Él les dice a los adventistas, estoy barriendo la basura por la ventana. Si te aferras a esos ídolos, te irás con ellos. De grandes controversias, página 430. Son aquellos que por fe siguen a Jesús en la gran obra de expiación, quienes reciben los beneficios de su mediación en su favor, mientras que aquellos que rechazan la luz que pone de manifiesto. Esta obra de ministraciones no se benefician de ella. Deberías estudiar esa frase hasta que la entiendas, y yo no la entiendo del todo, pero necesitas entender esta parte. En el tiempo de Cristo, una de las maneras de identificar los problemas para los judíos es que ellos, por su rechazo a la luz, no podían seguir a Cristo del santuario terrenal al santuario celestial. No podían entender su ministración allí. En el tiempo de los mileritas, aquellas personas que rechazaron la luz no podían seguir a Cristo del lugar santo al lugar santísimo. Pero todas estas líneas de profecía están hablando sobre nuestro tiempo y época, y están diciendo que el problema para los adventistas del séptimo día al final del mundo es que, al rechazar la luz de este mensaje particular, serán incapaces de reconocer que Cristo se movió del juicio de los muertos al juicio de los vivos el 11 de septiembre de 2001. Y porque no entienden que la ministración de Cristo ha cambiado, van a cosechar la misma recompensa que los judíos que participaron en la crucifixión de Cristo y que los protestantes en los Estados Unidos cuando comenzaron a llevar la etiqueta de protestantismo apóstata. Segunda oración. Los judíos que rechazaron la luz dada y no creyeron en Él como Salvador, no pudieron recibir el perdón. Cuando Jesús en su ascensión entró al santuario celestial para bendecir a sus discípulos, los judíos quedaron en total oscuridad. La ministración de sombras cesó. La puerta ya no estaba abierta.
Los judíos se habían negado a buscarlo en la única manera en que Él podía ser encontrado, a través de la ministración en el santuario en el cielo. Por lo tanto, no encontraron comunión con Dios. Para ellos, la puerta estaba cerrada. No tenían conocimiento de Cristo como el verdadero sacrificio y el único mediador ante Dios. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de su mediación. La condición de los judíos incrédulos ilustra la condición de los descuidados e incrédulos entre los cristianos profesos que son voluntariamente ignorantes de la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todo Israel debía reunirse alrededor del santuario y de la manera más solemne humillar sus almas ante Dios para que pudieran recibir el perdón de sus pecados y no ser cortados de la congregación. Cuánto más esencial es en este día de la expiación antitípico que entendamos la obra de nuestro sumo sacerdote y sepamos qué deberes se nos requieren. Arrepentíos pues y convertíos. Enviad vuestros pecados de antemano al juicio para que puedan ser borrados. Ahora estás en el periodo de tiempo en el que el sumo sacerdote está investigando a los adventistas del séptimo día vivos y borrando sus pecados. Es mejor que lo sepas, porque cuando él termine, terminará. Cerrando la puerta en la ley dominical, los hombres no pueden impunemente rechazar la advertencia que Dios en su misericordia les envía. Un mensaje fue enviado desde el cielo al mundo en los días de Noé, y su salvación dependía de la manera en que trataran ese mensaje. Porque rechazaron, el Espíritu de Dios se retiró de los pecadores y perecieron en las aguas del diluvio. En el tiempo de Abraham, la misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma y todos, excepto Lot, su esposa y sus 2 hijas, murieron en el fuego celestial. Así, en los días de Cristo, el Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos: vuestra casa os es dejada desierta. Mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara acerca de aquellos que no reciben el amor de la verdad. Por ello, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al rechazar las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y los deja a los engaños que aman. Entonces, lo que estamos diciendo es que el mensaje del primer ángel en el tiempo de Cristo fue presentado por Juan, y eran los eventos conectados con el cierre de la gracia. Y era la voz, el mensaje clamando en el desierto. Y esto se repite en el tiempo de los milleritas. En nuestra historia, el versículo 40, con su cumplimiento en 1989, nos abre los eventos conectados con el cierre de la gracia y se convierte en el mensaje del primer ángel para nosotros. Y es el mensaje del primer ángel porque está identificando que en el versículo 41, la puerta de la gracia se cierra. Es el mensaje de la puerta cerrada. Y es este mensaje el que está diseñado por Dios para producir el avivamiento del pueblo de Dios al final del mundo. Así que cuando decimos que Daniel 11, versículo 40, es profundo y significativo, ni siquiera podemos encontrar palabras para expresar lo que queremos decir con eso, y continuaremos. El domingo por la mañana, Padre Celestial, te agradecemos por permitirnos estar entre los pocos que han visto estas verdades del versículo 40, al menos parcialmente. Sabemos que hay personas que no han escuchado estas verdades y no se les responsabiliza por ellas. Sabemos que hay personas que las han escuchado y las han rechazado de inmediato cuando las oyeron por primera vez y que serán responsables por ellas. Y sabemos que existe la posibilidad de que nosotros en esta sala, en la transmisión en vivo y en el DVD, podamos escuchar estas verdades, entenderlas y luego dejarlas de lado también. No queremos ser de esa clase. Queremos ser de la clase que permite que el Espíritu Santo, y a través de tu guía providencial, estas verdades se conviertan en parte de nosotros, que nos transformen a tu imagen y que nos preparen con un mensaje ganador para llevar al adventismo y luego al mundo. Pedimos que completes esa obra en cada uno de nosotros. Te presentamos este día de trabajo que cada uno de nosotros tiene y pedimos que nos cuides para que estemos seguros y ayúdanos a hacer lo que hacemos para tu gloria y honor, y pedimos una bendición continua sobre el trabajo que estamos intentando aquí con los DVDs y la transmisión en vivo. En el nombre de Jesús, amén.